Buenos días, hermanos. Soy Monseñor Leodegario Jesús Gómez Rico, párroco de la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en Ciudad Satélite. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio del viernes de la tercera semana de Cuaresma. El texto es del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los escribas se preciaban de ser conocedores de la palabra de Dios, y cuando este escriba se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el primero de todos los mandamientos, pues él hace referencia a los 700 y tantos mandamientos, preceptos que tenían los judíos. Jesús ha venido a simplificar las cosas y solamente ha puesto como fundamento, como eje central de la vida cristiana, el mandamiento del amor. Y por ello, al responderle a este escriba, le dice: pues el primero de los mandamientos es el Shema Israel, escucha, Israel. El Señor tu Dios es el único Señor y tienes que amarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que es propio de ti. Y el segundo, que en realidad es una derivación del primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como era un letrado, como era un hombre versado en las Escrituras, pues le da toda la razón. Tienes razón, Señor, cuando tú dices esto, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros necesitamos forzosamente entender que lo principal y lo fundamental que nos pide Jesús a nosotros, sus discípulos misioneros, es precisamente que vivamos en plenitud este mandamiento del amor. Y el mandamiento del amor nos exige vivir plenamente el significado auténtico de la palabra amor, de acuerdo al concepto que tenían los hebreos, que traducido significa hacer el bien. En eso consiste el amor cristiano, no en decir palabras bonitas, no en ser cordiales, sí, también implica, pero ser cordiales, afectuosos, etc. Son pequeñas manifestaciones, pero en realidad, cuando nosotros hacemos el bien, es cuando estamos expresando que hemos entendido que el eje central de la vida cristiana es el mandamiento del amor.
Necesitamos recordar que el amor verdadero, el amor de Cristo, tiene varias dimensiones. La primera, el diálogo. Tenemos que aprender a dialogar para poner en ese diálogo lo bueno, positivo, que ayuda, que favorece, que gusta, para comprometernos mutuamente a incrementarlo. Y también en ese diálogo tenemos que poner lo que no gusta, lo que perjudica, lo que daña, lo que ofende, lo que agrede, lo que estorba. ¿Para qué? Para comprometernos mutuamente a erradicar eso que estorba y que no nos favorece, para vivir fraternalmente en nuestra convivencia diaria. La otra dimensión, aparte de la del diálogo, es la de la corrección fraterna. Solamente puede corregir quien ama verdaderamente, porque quiere el bien del que está pretendiendo corregir. Y solamente quien ama es capaz de dejarse corregir. Es difícil esa corrección fraterna, pero Jesús nos da los pasos en el Evangelio. Ve a decírselo a tu hermano. Si no, hazte acompañar de 2 o 3. Si no, díselo al grupo humano al que pertenezcan. Y si no, pues expúlsenlo, no como castigo, sino para que se dé cuenta que lejos de su comunidad no va a poder seguir adelante. La otra dimensión es la más difícil, la del perdón. Hay que perdonar incluso a los enemigos. Y como veíamos en los evangelios anteriores, no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como lo veíamos ayer en el evangelio de ayer, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si nosotros queremos el bien, también amamos a los hermanos cuando pues actuamos con firmeza para hacerlos entender que deben abandonar esas prácticas negativas que estén realizando, como lo hizo Jesús en este pasaje del Evangelio del domingo pasado, que hizo un látigo de cordeles y expulsó a los vendedores del templo, porque eso también es querer el bien del otro. Pero para ello tenemos necesidad de nosotros hacer lo mismo con nosotros mismos y dejarnos corregir para poder vivir plenamente como discípulos misioneros de Cristo. Que podamos hacerlo todos los días de nuestra vida. Que así sea.